Muy buenas tardes, queridos estudiantes. De antemano les pido disculpas, ya que el día de ayer teníamos programado nuestro segundo encuentro sincrónico, pero no me encontraba en la ciudad y donde estaba no tenía cobertura. Sin embargo, espero que esta retroalimentación y explicación de las últimas dos actividades les sirva de provecho. Valga la pena decir que cualquier duda o inquietud la pueden comunicar directamente a la plataforma o en su defecto escribirme a WhatsApp o regalarme una llamada. Me voy a permitir entonces leer nuevamente nuestra lista de actividades programada para este curso. Teníamos 5 actividades. La primera era la realización de un ensayo respondiendo a la pregunta: ¿qué utilidad tiene la filosofía? ¿Por qué enseñarla hoy? Esa actividad ya quedó calificada con sus respectivos comentarios. Valdría la pena decir que la filosofía no pasa de moda, porque como lo observaron en las lecturas, la filosofía sienta las bases de los conocimientos. Si usted es abogado, si usted es arquitecto, si usted es médico, si usted es sociólogo, tiene que pensar, recordar y darle gracias a la filosofía, porque con estos primeros pensadores de la antigüedad, los griegos, nos van a dar esos sedimentos para que el conocimiento y todas las técnicas tengan una base muy sólida. Es importante enseñarla, pero tenemos que saberla enseñar. La segunda actividad que nosotros teníamos programada y que ya fue realizada es ver que esa explicación griega del mito pseudo religioso pasa a convertirse en una explicación racional con la famosa palabra o expresión de logos. Entonces la idea era que ustedes tomaran un mito y por medio de un ideograma, de un dibujo, hicieran esa explicación. ¿Cuál fue ese rompimiento o ese segundo paso del mito religioso a la explicación racional? Esta actividad también quedó con sus respectivos comentarios. Entonces vale la pena volver a recordar que Homero, Hesiodo y Esquilo y todos estos primeros literatos griegos fueron los que manifestaron esta explicación religiosa. Entonces recordemos que hay un mito casi para cualquier cosa, pero más que el mito o la explicación religiosa, tenemos que quedarnos con la parte racional. ¿Por qué lo hacían? ¿Cuál era su etimología? ¿Cuál era la visión antropológica que se tenía de ese mito? Esa nuestra segunda actividad. La tercera actividad, teníamos que ver o reconocer el objeto de la filosofía y adquirir claridad en torno a su método. Nosotros tenemos que partir del presupuesto que los saberes podemos dividirlos en dos: el saber positivo y el saber humanístico. El saber positivo entendido como el saber exacto, lo numérico, y el saber humanístico lo podemos pensar como lo interpretativo. La filosofía se mueve en este campo, pero no por esto pierde validez o peso. Me explico un poquito mejor. La filosofía es una ciencia y por ser ciencia tiene unos métodos y es procesual, un paso a paso. Entonces por eso yo les invitaba que realizaran una línea de tiempo. Soy amigo de las tips, entonces les invitaba a que revisaran por internet. Hay muchas aplicaciones gratuitas para poder hacer una buena línea de tiempo. Yo les invitaba a que señaláramos autores, épocas, pensamientos, algo sencillo pero complejo. Entonces, en este momento pues quiero recordar que dependiendo del autor o la teoría, se ha solido dividir la filosofía en 5 o en 4 etapas, incluso en 6. Pero básicamente tenemos la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Por obvias razones, nosotros latinoamericanos pues podemos hablar de una quinta etapa de la filosofía latinoamericana, cada una con sus rasgos característicos y específicos. Obviamente por razones de premura del tiempo y pues porque esta materia es una ayuda a la teología, pues no se ahondó en todo esto, pero vale la pena que tengamos presente estos puntos. Y de cada época pues hay unos autores representativos. Yo sé que de pronto el que es amigo de la filosofía recordará a Sócrates, a Platón, a Aristóteles. Nosotros que nos movemos por el campo de la teología, entonces podemos recordar a San Agustín, a Santo Tomás, a San Anselmo, a Guillermo de Ockham como los representantes de la filosofía medieval. Podemos recordar a John Locke, podemos recordar a Descartes de la filosofía moderna con el empirismo y el racionalismo respectivamente, y podemos hablar de la filosofía contemporánea con el existencialismo, con el historicismo, con la filosofía analítica y la filosofía latinoamericana, pues ver cuál es nuestra identidad, ¿cierto? Y aquí tenemos mucha injerencia porque de eso nace la teología de la liberación. De pronto en alguna otra asignatura lo van a poder evidenciar de esta manera.
Esa es nuestra actividad 3. La actividad 4, la idea era que identificara la relación que existe entre la filosofía y la ciencia, distinguiendo con claridad los puntos en común y los aspectos específicos de cada uno de ellos. La filosofía se relaciona con la ciencia porque tiene un método y porque es la base de la ciencia. Y entonces para eso era una aplicación más práctica. Yo les había facilitado un esquema, si lo podemos llamar de esa manera, y la idea era que ustedes con los contenidos de la unidad de la unidad 3 o profundizando en otros temas, porque la plataforma o los contenidos que facilitamos no son los únicos, simplemente es un subsidio, y la idea es que también seamos autodidactas. Entonces, con los contenidos vistos, planear una clase que se adapte a un bloque de 2 horas. Para ello les presentaba este esquema. Entonces, desempeño, tema, actividad, recurso, evaluación, tiempo y la intensidad horaria. Perfectamente para un colegio, para una universidad, para un diplomado, y la idea es ver cómo usted ese ensayo que hizo, esa actividad del segundo punto y el tercero, lo manifiesta ya a un grupo de jóvenes, de estudiantes, de personas de la parroquia, bueno, a cualquier persona. ¿Cómo le hablan de filosofía? Sabiendo que la filosofía es ese amor a la sabiduría y por tanto podemos hablar de cualquier tema. Les traigo a colación una anécdota. Donde me encuentro laborando en estos 2 años hemos hecho una actividad que la hemos titulado Sapere Aude, atrévete a saber, atrévete a pensar, y hemos presentado la filosofía con temas recientes, la filosofía del internet, la filosofía de la corrupción, y es esa parte argumentativa, cómo soportan las problemáticas o lo que están viviendo los jóvenes actualmente. Entonces sí se puede hacer, y espero leer esa actividad y que esté a la altura. Finalmente, en nuestra actividad número 5, el objetivo era repasar los contenidos y lecturas abordadas en clase, es decir, volver a leer toda nuestra asignatura y responder un quiz. El quiz entonces versa sobre el mito, sobre el logos, sobre la ciencia, sobre la filosofía, y es un quiz que ya está habilitada en la plataforma, que tienen plazo hasta el 17 de este mes para presentarlo, y con un solo intento. Entonces lean bien, infórmense bien, porque si fallan, pues se van a quedar con esa nota. De igual manera no los quiero asustar, pero pues el ejercicio de este quiz está muy sencillo. Estas son nuestras 5 actividades que tratamos de abordar en nuestra asignatura de Introducción a la Filosofía. Vale la pena entonces reforzar que la filosofía sí es importante para la teología, en cuanto que nos ayuda a analizar detenidamente, a saber argumentar y sobre todo a soportar estos temas teológicos doctrinales con unas bases antropológicas filosóficas. En la historia del pensamiento, sobre todo en más de 1000 años, en la historia de la filosofía medieval, la filosofía pasó a ser la esclava de la teología. Pero no me inclino por esa línea, sino por el pensamiento del Papa Juan Pablo II en su libro Fides Serratio. Él nos decía en esta encíclica que la razón y la fe son las 2 almas que elevan el espíritu humano a la contemplación de la verdad. Es decir, debo tener los conocimientos de fe doctrinales, pero debo estar a la par con mi conocimiento racional para poder hablar de Dios. Y perfectamente esta materia nos va a dar las bases. Ciertamente el tiempo es corto, pero la idea es que sigamos profundizando. Cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en manifestarme en el correo. Qué pena que sea reiterativo, pero por favor revisen las fechas. El 17 vamos a terminar ya nuestra asignatura, tienen la última actividad. Yo dejé habilitado hasta el 14 las primeras 3 actividades. Espero que los que por X o Y motivo no pudieron subir la actividad, lo hayan podido realizar. Obviamente no van a contar con la nota máxima por cuestiones éticas. Estas 2 últimas actividades sí. Si respondieron bien y desarrollaron bien los contenidos, su nota se verá reflejada con la calidad de sus respuestas. Quedo atento entonces a cualquier sugerencia, cualquier inquietud, y espero que nos sigamos viendo en otros cursos. Dios les bendiga.